Sección 13 de los excedentes. Vamos a hablar de los excedentes o las ganancias o las utilidades que tienen las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, cómo se establecen y cuál es su tratamiento tributario. Primero debemos entender qué significa un periodo fiscal. Entonces tenemos lo siguiente. Un periodo fiscal es el espacio de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Eso quiere decir que un periodo fiscal comprende desde el momento en que yo inicio actividades hasta el 31 de diciembre. Si yo comienzo actividades el 1 de enero, todo cuenta hasta el 31 de diciembre. Si inicio actividades el 1 de marzo, entonces así sucesivamente. Eso quiere decir que toda entidad o empresa en Colombia debe realizar el cierre fiscal al 31 de diciembre de cada año. Quiere ello decir que siempre tendrá que hacer un cierre al 31 de diciembre. Es decir, si comenzó actividades el día 10 de noviembre, su año fiscal es desde el 10 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Si comenzó actividades el 30 de diciembre, su año fiscal es desde diciembre 30 hasta el 31 de diciembre, es decir, que serían actividades de 1 o de 2 días. Entonces, siempre debemos recordar que el periodo fiscal es todas las actividades que generan ingresos o gastos hasta el 31 de diciembre sin importar el día en que hayan comenzado. Bien. ¿Qué son los excedentes? Los excedentes los podemos definir como las ganancias o las utilidades que se obtienen en un periodo fiscal. Entonces yo cierro el 31 de diciembre y ahí voy a hacer mis cuentas. ¿Qué cuentas voy a hacer? Voy a hacer unas cuentas contables para saber cuánto me quedó, pero también tengo que preparar esas cuentas para presentar mis declaraciones y los reportes a la autoridad tributaria. Entonces hablamos de excedentes contables y hablamos de excedentes fiscales, que no siempre son los mismos, y vamos a ver las diferencias con unos ejemplos muy sencillitos. Un excedente contable, ¿qué es? Miremos en este ejemplo. Entonces yo digo, esta institución tuvo un ingreso bruto durante el año de 100 millones de pesos. Ejemplo, recibió donaciones, vendió mercancías, recibió aportes de los miembros o asociados. Sus ingresos totales durante el periodo fiscal fueron 100 millones. Tuvo unos gastos de 70 millones, unos gastos procedentes. Y tuvo otros gastos por 10 millones, unos gastos no procedentes. El total de sus gastos fueron 80 millones. Es decir, que a los 100 millones le resto 70 y 10 le quedan 220 millones de pesos. Ese es el excedente contable, o sea, tiene un beneficio neto o un excedente contable de 20 millones de pesos. Ahí es simplemente haciendo las cuentas y ya. Pero miremos a nivel fiscal, ¿qué pasa? Entonces decimos, ingresos de 100 millones, gastos procedentes de 70 millones, gastos no procedentes de 10 millones, y entonces acá tributariamente la DIAN nos va a decir, espere, a esos ingresos de 100 millones solo le puede restar los 70, que es lo único que yo le acepto. Los 10 millones que son no procedentes yo no se los voy a aceptar. Por lo tanto, para mí DIAN, su utilidad es 100, o sus excedentes son 100 millones menos 70, su utilidad son 30 millones y no 20, como es su utilidad contable. O sea, contablemente usted hizo cuenta y le quedaron 20. Pero en la realidad para la DIAN dice, no, yo no le acepto esto. ¿Por qué no le acepta eso? En el video correspondiente explicamos el tema de los gastos procedentes. Entonces dijimos, se requiere que tenga factura electrónica o que haya sido reportado en nómina electrónica o que tenga un documento electrónico, que tenga el IVA, que tenga las retenciones. Es decir, que cumpla con todos los postulados normativos, y seguramente muchos de los gastos que se llevaron a cabo no cuentan con los soportes que son aceptados. Entonces la DIAN dice, yo solo le acepto estos dos, por lo tanto para mí su ganancia son 30 millones, su beneficio neto o su excedente son 30 millones. Pero miremos qué pasa cuando se va a presentar la declaración de renta. Entonces, para el impuesto de renta tenemos el régimen ordinario, y el régimen ordinario es aquel que nos dice que todo contribuyente que esté en el régimen ordinario le paga a la DIAN el 35% de sus excedentes.
Es decir, que aquí tenemos que tener en cuenta es la ganancia fiscal de 30 millones y no la contable de 20 millones. Quiere decir que aquí, si esta entidad está en el régimen ordinario, le tendrá que dar el 35% como impuesto de renta a la DIAN sobre los excedentes fiscales, es decir, los 30 millones. Pero también existe un régimen especial que puede cobijar a las entidades sin ánimo de lucro cuando están calificadas y aceptadas por la DIAN en el régimen tributario especial. En este caso, aquí hay que hacer varias observaciones. Digamos que el postulado principal es que aquí se paga el 20% sobre los excedentes fiscales. En este caso, se pagaría el 20% de los 30 millones, mientras que aquí se paga el 35, aquí se paga solo el 20. En algunos casos puede ser el impuesto cero. Vamos a mirar el ejemplo un ejemplo con los mismos datos que traemos. Igual, ingresos de 100 millones, menos gastos de 70 millones, menos otros gastos no procedentes de 10, quedó una utilidad de 20 millones. Pero le voy a calcular el impuesto de renta. Entonces digo, señor Dian, el impuesto de renta a pagar, como estoy en el régimen ordinario, te lo voy a pagar el 35% y tengo que decir que mi ganancia son 30 millones, 20 que me dio la cuenta y 10 millones que me gasté en otros elementos que no tengo soporte. Entonces yo tengo que decir a 30 millones, lo multiplico por el 35% y el impuesto que le debo pagar a la DIAN es 10 millones 500. Miremos el otro caso. Cuando la entidad que va a pagar el impuesto está en el régimen especial, no en el ordinario como el anterior. Lo mismo, 100 millones de ingreso menos 70 y menos 10 de no procedente, le quedó una utilidad de 20 millones. En este caso, ¿qué nos toca hacer? Lo mismo, se cogen los 20 millones y los 10 para sumar 30 millones, pero ahí ya no se van a pagar el 35%, sino el 20%. Quiere decir que aquí no se va a pagar sino 6 millones de impuesto, ¿correcto? Pero para la entidad sin ánimo de lucro, miremos qué otra posibilidad tenemos. Tenemos la posibilidad de decir que es una entidad del régimen especial que tiene unos gastos no procedentes, o sea, estos, y que se va a reinvertir su beneficio neto, o sea, su beneficio neto se va a reinvertir en su totalidad, ¿cierto? En este caso se va a reinvertir el beneficio contable. Entonces decimos, aquí en este caso, aunque reinvierta los 30 millones o los 20 millones, cualquiera de los dos, como tiene unos 10 millones que fueron gastos no procedentes, independientemente de que lleve a una asignación permanente, es decir, a una reinversión del beneficio neto. Los 30 millones, siempre le va a tener que pagar a los 10 millones de pesos le va a tener que pagar el 20%. Es decir, que ya el impuesto no sería 6 millones como en la anterior, sino 2 millones cuando decide aprobar o llevar la totalidad de los 30 millones a una reinversión. Y miremos el otro escenario. Una entidad del régimen especial que no tuvo gastos no procedentes, es decir, fueron muy juiciosos y a todos los gastos les pidieron factura electrónica, le presentaron la nómina electrónica a la DIAN, hicieron el documento soporte, le practicaron las retenciones a todo el mundo, todas las facturas venían con el IVA que corresponde o el impoconsumo. Entonces, a los 100 millones de pesos que tuvieron de ingresos se gastaron 70 millones, todos gastos procedentes, les queda un beneficio de 30 millones y entonces ellos dicen, estos 30 millones los vamos a llevar a reinvertir en el objeto social, o sea, vamos a crear una asignación permanente. Por lo tanto, como estos 30 millones los estamos llevando a una asignación permanente, entonces nuestro impuesto será 0, 0, ¿correcto? Entonces, esos son los escenarios que tenemos con respecto al régimen tributario especial y el cálculo de los excedentes.